Qué alegría poder saludarlos a esta hora. Bendiciones para todos desde cualquier parte donde nos sintonizas. Todos bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Las 7 Iglesias del Apocalipsis y en esta semana con el pastor Lander Ramírez, director del Seminario Teológico Amigos Berea, vamos a abordar la iglesia de Sardis, el mensaje que se le da a Sardis donde contiene principios bíblicos aplicados para la iglesia actual. Todos bienvenidos al programa. Ahí siéntanse cómodos en el lugar donde te encuentras para escuchar la palabra de Dios. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas. Con el presentador Marvin Coronado. Gracias, muchísimas gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Recuerde, estamos abordando la serie Las 7 Iglesias del Apocalipsis y hoy nos toca abordar el tema La Iglesia de Sardis. Conmigo, el pastor Lander Ramírez. Bienvenido al programa. Qué gusto tenerte una vez más por acá. Bendiciones. Gracias, hermano Marvin. Gracias por la invitación que me hiciera nuevamente y un saludo también pues a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de Amigos TV. Él nos va a estar apoyando con relación a este mensaje tremendo, puntual, con aplicabilidad para la iglesia del siglo XXI. Literalmente la palabra del Señor lo narra en Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al verso 6. Dice de la siguiente manera: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una iglesia que aparentemente estaba viva, Pastor Lander, pero que en el interior era una iglesia muerta. Sí, por supuesto, ¿verdad? La misma palabra es enfática al momento de mencionar que te has hecho un nombre, dice, ¿verdad? De que vives, pero al final eres una iglesia muerta. Yo creo que es importante, hermano Marvin, y todos nuestros hermanos, ¿verdad?, que nos escuchan también y nos ven, poder reflexionar, porque cuando uno va al contexto ve que la iglesia pues era una iglesia muy activa, ¿verdad? Muy pendiente de muchas cosas. Sin embargo, ¿cuál sería la razón por la que Dios le dice que al final es una iglesia muerta, verdad? Creo que ahí va a ir girando la idea y el propósito del programa del día de hoy. Cuando encontramos en el verso 1, la exhortación o el mensaje va directamente al ángel, que es el pastor. En otros programas hemos ya puesto pues en descripción de que el ángel se refiere al mensajero, que de hecho así significa ángel, mensajero o el pastor que está cuidando la iglesia. Siempre cuando Dios le revela a Juan para darle a conocer el mensaje a los pastores, siempre se describe a sí mismo con características específicas. Dentro de ellas, el versículo 1 dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Son 2 cualidades que están dando la connotación y que se atribuyen específicamente a la persona de Cristo. Sí, por supuesto. De hecho, cuando uno lee ese versículo, ¿verdad?, del que tiene los 7 espíritus de Dios, pareciera que hay una contradicción con el texto general, ¿verdad?, de la palabra, porque cuando nosotros vamos a la Biblia siempre habla del Espíritu Santo. Sí. Siempre habla del Espíritu Santo. Sin embargo, tampoco, ¿verdad?, es una contradicción, sino que la expresión, ¿verdad?, los 7 espíritus de Dios nos habla de la plenitud, de cómo el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la iglesia.
Y eso, hermano Marvin, me hace pensar, por ejemplo, en el pasaje de Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 2, donde la Biblia dice de la siguiente manera: y reposará sobre él espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder y espíritu de conocimiento. Entonces encontramos ahí entonces descrita la plenitud del mismo Espíritu de Dios, que se hace referencia en este caso, ¿verdad?, en Apocalipsis. En contraste con esta iglesia que aparentaba estar viva, pero delante de Dios era una iglesia muerta. Lo que vivifica, lo que vitaliza una iglesia es el Espíritu de Dios moverse. Y eso es bien interesante porque estamos contrastando una iglesia que en el corazón de ella Dios dictamina y dice: no, estás muerta, estás muerta. Pero por otro lado también el Señor presenta esta característica de Dios. El Espíritu de Dios es el que vitaliza a la iglesia. Vivir bajo la plenitud del Espíritu es lo que hace que la iglesia esté viva. Sí, por supuesto, ¿verdad? Esa es una de las funciones maravillosas del Espíritu Santo dentro del trabajo, ¿verdad?, que hace con la iglesia local el día de hoy. Y creo que es importante, hermano Marvin y los hermanos que nos ven, ¿verdad?, en esta oportunidad, saber de que si la Biblia dice, ¿verdad?, que la iglesia estaba muerta, entonces lo que está diciendo es que este espíritu que da vida ya no estaba en él, en ella, ¿verdad? Definitivamente. Y hoy en día pues podemos quizás ver a mucha iglesia, a mucha gente tal vez activando, haciendo muchas cosas, pero en realidad el Espíritu de Dios ya no está en ellos. Sí, definitivamente esto es lo que trae vida a la iglesia, ser guiados por Dios, la manifestación del Señor cuando la iglesia está en una comunión con Él. Pero también la palabra del Señor nos habla, y el que tiene las 7 estrellas dice esto. Y en el contexto en el capítulo 1, versículo 20, está escrito el significado de las 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en mi mano, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, que los siervos de Dios estamos en sus manos. Y en este sentido creo que vale la pena, Pastor Lander, siempre comunicar un mensaje para los pastores. La semana pasada estuvimos hablando de Tiatira, donde tenía la responsabilidad de denunciar un pecado que había allí. Estaba Jezabel, que arrastraba y seducía a los siervos de Dios para fornicar y cometer idolatría. En este caso hay una promesa para los pastores. Me llama la atención porque el reproche no es hacia él. No es hacia el pastor, ¿verdad? Porque dice que Dios tiene en su mano al pastor en este caso, y el reproche es para la iglesia. ¿Qué estoy tratando de decir con esto, verdad? Que si bien es cierto, muchas veces como pastores podemos acomodarnos y no predicar bien la palabra del Señor, no trazar bien la Biblia como lo dice el apóstol Pablo, pero en este caso se nos enseña que el pastor sí estaba haciendo su labor. Exacto. Como el día de hoy hay muchos pastores que se esfuerzan, ¿verdad? Son varones esforzados que van al altar a orar, que van a pedirle al Señor la dirección para que les diga: bueno, Señor, ¿qué le predico hoy a mi congregación, verdad? ¿Qué le predico hoy a mi iglesia? Y sin embargo, aún predicándole la verdad, muchas iglesias pues no atienden a ese mensaje. Por eso animamos a la pastoral para que siga avanzando en predicar, en exponer la palabra de Dios, trazarla con exactitud, con temor y temblor, porque en algún momento también estamos en la mano de Dios. Creo que se levantarán fuerzas infernales para derrocar a un siervo de Dios, alguien que está al frente. Aunque si bien es cierto, el mensaje es para toda la iglesia, está comunicando a través de él un dictamen que Dios pues ha escudriñado en esta iglesia. Y de alguna manera pues él siente una presión, y animamos a la pastoral para que siga adelante, porque los pastores también en algún momento hay desánimos, a veces hay momentos donde se quiere tirar la toalla, pero sabemos de que estamos en las manos del Señor y de ahí nadie nos puede arrebatar. Amén. Así es, hermano. El que está en las manos del Señor no hay valiente que lo arrebate, dice la palabra, ¿verdad? En relación a la iglesia de Sardis, bueno, aquí se habla de una iglesia que supuestamente está viva, pero que está muerta. En la actualidad, ¿cómo podríamos identificar esta iglesia con alguna terminología? Yo escucho, por ejemplo, cultura cristiana o evangeloides, pero desde tu punto de vista,
¿Cómo podemos identificar esa característica a la iglesia actual? Bueno, hay un término, ¿verdad?, que se maneja también, que es el término cristianos nominales, que hace referencia a aquellas personas, ¿verdad?, por ejemplo, que tienen un apego hacia el evangelio, simpatizan con él. Muchos de ellos incluso, ¿verdad?, participan de su alabanza, pero la diferencia es que el cristiano nominal no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Es cultura. Es cultura, ¿verdad? Posiblemente creció dentro de la iglesia, o posiblemente, ¿verdad?, en algún momento aceptó a Cristo también, pero se desvió, como en el caso de la iglesia de Sardis. Entonces, pero que al final, entonces, la palabra, ¿verdad?, cristiano nominal hace referencia a eso, a esa persona que está constantemente en la iglesia, que sirve, que canta, que hace muchas cosas, pero que en realidad no ha tenido el encuentro personal con Cristo. En este sentido, animamos a nuestra audiencia para que reevaluemos esas conexiones que hemos tenido con Dios, porque quienes han nacido, crecido en la iglesia, tienen que recordar un momento preciso en su crecimiento biológico o cronológico, el momento donde reconocieron que necesitaban al Señor, donde tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, un cambio en el interior, donde se le pidió perdón y donde el Espíritu Santo vino y empieza un antes y un después, porque así lo dice claramente la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si solamente es un crecimiento de cultura, pues fuimos a ciertas actividades, pero no hay un punto de referencia, entonces necesitas un encuentro con Dios. O en el caso de la iglesia de Sardis, se apartaron de la fe. El Espíritu Santo dejó de ser vibrante en ellos y cayeron en un cristianismo nominal, pues de ir a la iglesia. Así es. Y yo creo que en ese sentido hay un peligro, porque aparentemente Pastor Lander se va a la iglesia, se lleva Biblia, se puede tener un privilegio, pero el Señor dice, solo tienes apariencia, pero en la realidad estás muerto. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, voy a recordar acá, ¿verdad?, en esta oportunidad, hace algunos años íbamos de viaje a la ciudad capital y la policía nos paró en el camino. Y uno de los hermanos, ¿verdad?, cuando él dijo, mire, saquen su identificación, el hermano sacó su Biblia, dijo, mire, yo soy evangélico, tengo mi Biblia. El policía le dijo, mire, toda la gente tiene Biblia el día de hoy, pero eso no lo hace a usted un creyente. Entonces, yo creo que en este sentido ahora nos puede ayudar esta ilustración por lo que usted está mencionando, que el hecho de asistir a las actividades, el hecho de participar, ¿verdad?, de ofrendas, de participar de campamentos, de participar de todo aquel tipo de actividad que la iglesia pueda planificar, no me hace a mí, ¿verdad?, no me garantiza que yo esté vivo espiritualmente. Sí, definitivamente. Ajá. Y en ese sentido creo que somos llamados a revitalizarnos en la presencia de Dios y bajo el poder y la plenitud del Espíritu Santo. Siga con nosotros, porque en el siguiente segmento vamos a hablar acerca de características muy puntuales de la iglesia de Sardis. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos nuevamente. La pregunta a nuestro invitado, el pastor Lander Ramírez, es la siguiente, y tiene que ver con el estudio de la Biblia. Seguramente tienes una Biblia en tu mano, te la han leído, has escuchado en una invitación, en una campaña o en la iglesia. Pero la gran pregunta es, ¿cómo estudiar la Biblia? Se tiene la Biblia en la mano, en la casa, pero ¿cómo estudiarla? Hay varias cosas prácticas que podemos utilizar para poder estudiar la Biblia, y una de ellas es la observación. Es importante que cuando usted vaya al texto bíblico observe de qué habla, ¿verdad? Cuáles son los temas, cuáles son los personajes, cuál es la problemática que se está planteando ahí.
Otra técnica muy importante es la técnica del subrayado, ¿verdad? Si usted tiene palabras ahí que desconoce, use un marcador, resáltelos, vaya a un diccionario bíblico y encuentre el significado de esa palabra. Y si puede, pues escriba ahí al margen de su Biblia, ¿verdad?, el significado de esa palabra, y de esa manera podemos seguir estudiando acerca de la palabra del Señor. Mientras estudia la Biblia, el diccionario, Pastor Lander, es importante para designar y precisar una terminología bíblica que no está directamente en la palabra de Dios, pero sí pueden tomar esa fuente de consulta, un diccionario, o hay más fuentes de consulta. Bueno, de hecho puede ser un diccionario, pero tiene que ser un diccionario bíblico, ¿verdad? Porque muchas veces podemos ir a acudir al diccionario de la Real Academia, pero en realidad el español no nos da a nosotros realmente el significado exacto. Por ejemplo, si estamos estudiando, ¿verdad?, del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, es importante ir a un diccionario bíblico porque conocemos la etimología de la palabra, el origen y cómo el término puede ir evolucionando. Así que la Biblia es el libro más traducido, más vendido y el que más se estudia. ¿Cómo estudiarla? Bueno, la observación, consultar el diccionario y meterse de lleno con la guianza del Espíritu Santo para ahondar en el conocimiento de Dios. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Recuerde, estamos hablando acerca de la serie Las 7 Iglesias del Apocalipsis. Y en esta ocasión estamos tratando el tema de la iglesia de Sardis. Me acompaña el pastor Lander Ramírez, actualmente director del Seminario Teológico Amigos Berea. Con relación a la ciudad de Sardis, ¿qué podemos decir, pastor Lander, para ubicar en el contexto político, económico, cultural, en donde Dios da el mensaje para la iglesia de Sardis? Bueno, según la historia, ¿verdad?, cuando esta carta fue escrita directamente a la iglesia, pues se nos enseña que Sardis pues era una ciudad que había decaído, pero que anteriormente había sido una ciudad muy importante, ¿verdad?, dentro del mismo Imperio Romano. De hecho, ¿verdad?, había sido una ciudad muy importante porque producía mucho oro. Producía mucho oro. También era una ciudad muy comercial. Creo que estaba, ¿verdad?, en medio de varios caminos por donde la gente pasaba y comercializaba con lana, con tintas. Y todo eso en algún momento pues seguía en la mente de las personas de la ciudad, ¿verdad?, viviendo de esa gloria pasada que tenía o que había tenido anteriormente. O sea, económicamente había solvencia. Económicamente tuvo mucha solvencia, ¿verdad? De hecho, se dice que era una de las ciudades más seguras. Aunque también la historia nos dice que la gente se burlaba porque estaba ubicada en una colina. Y aun cuando estaba ubicada en una colina, que era prácticamente una de las defensas más importantes en aquel entonces contra sus enemigos, la conquistaron en 2 oportunidades. Entonces, haciendo un poquito de historia pues acerca de la ciudad y de la iglesia. ¿Por qué menciono eso? Porque en algún momento esa gloria pasada, ¿verdad?, y esa gloria que en algún momento la ciudad tuvo, también afectó para que la iglesia pudiese en algún momento conformarse con su vida espiritual y ya no vivir realmente la vida cristiana en el momento, sino vivir de las glorias pasadas también. Y también una pregunta, aquí habla de vestimenta, aquí habla de vestiduras, alude al hecho del comercio en esa ciudad de Sardis. Aquí habla de vestiduras. Ajá. Y hablabas acerca de la parte de comercial. Y es interesante cómo aquí menciona la palabra vestimenta, o sea, vestiduras blancas, ¿verdad? Vestiduras blancas, exacto. Entonces, se dice que, por ejemplo, dentro también de la misma cultura, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona iba a un evento, y en este caso su vestidura no era acorde, llevaba una pequeña mancha,
Entonces eso desacreditaba a la persona. Y en este caso, por ejemplo, si la persona era un adorador, voy a utilizar este término, que le rendía culto a cualquiera de los dioses griegos, ¿verdad? O romanos. Entonces, si la persona iba con su vestidura, pero iba una manchita, entonces esa manchita desacreditaba al adorador, pero también era una burla y era una ofensa al Dios a quien adoraban. Y todavía tiene cierta aplicación para nuestra época. Porque, por ejemplo, si uno va con una camisa como estamos y hay una mancha notable, en mi caso yo me la quito. Más si es una reunión importante, no digamos que esta cultura la asociaba con una deidad. Pero si hay una reunión importante, y bueno, entonces uno tiene que ver su ropa. Y aunque esté muy bonita la vestimenta, pero si hay una mancha, ya sea porque almorzamos. De hecho, a mí me pasa mucho, no sé si te pasa, ¿verdad? Pero hay algunas personas que yo mejor me quito la camisa de la que voy a utilizar en una reunión si voy a comer algo antes de esa reunión, porque yo digo, yo me conozco. Y quizás va a salpicar de salsas, Hay que usar baberos. Yo creo que eso tiene aplicabilidad porque no podemos ir a una reunión importante si hay una mancha y es notable, porque entonces la gente dice, este no se cuida, no nota que hay una mancha ahí. Sí, no, y es interesante porque ya lo mencionabas, uno se quita esa ropa porque no va a dar una buena imagen ante la sociedad en la que está. Ahora yo pienso en el ejemplo que nosotros podemos dar como iglesia, que somos adoradores, ¿verdad? Del Dios verdadero, pero cuando nuestras actitudes no son correctas, cuando nuestra forma de conducirnos no es la que Dios pide, entonces no solamente nos desacreditamos nosotros, sino en qué plano queda Dios. Exacto. Si dentro de esta cultura, ¿verdad? Ese Dios era ofendido, esa deidad, ¿verdad? Era discriminada porque su adorador no tenía la vestimenta correcta. Imaginémonos entonces cuántas veces, ¿verdad? Nosotros hemos desacreditado a Dios por no conducirnos de acuerdo a su voluntad. Hablando de los contextos históricos, si vamos al Antiguo Testamento, había un ritual para los judíos con relación al Dios verdadero, al Dios que presenta el Antiguo Testamento, y era los lavamientos. Los lavamientos. Ellos tenían un ritual muy interesante porque hacían un sacrificio, tenían que lavarse, tenían que cambiarse sus vestiduras. Había un ritual porque eso hablaba de purificación. Eso hablaba de purificación delante de Dios. En este caso, por el asunto cultural, esa mancha en la vestimenta desacreditaba. Y fíjense que hay algunas manchas que aparecen acá, utilizando esa figura. El versículo 2 menciona la palabra, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Si llevamos la secuencia de esta figura, la Biblia dice claramente que habían obras que no estaban perfectas delante de Dios. Habían manchas ahí. Exacto. Habían manchas. Y eso no lo hacía perfecto delante de la presencia del Señor. Sí, interesante la palabra, por ejemplo, el verbo, mejor dicho, ¿verdad? Perdón, no he hallado. Porque lo que nos indica, hermano Marvin y la audiencia, ¿verdad? Es que Dios buscó por todos lados. Buscó por todos lados, ¿verdad? En la iglesia de Sardis y no pudo encontrar absolutamente nada bueno. Sí. En este caso, las obras, ¿verdad? Entonces, esto nos indica varias cosas. En primer lugar, la iglesia estaba obrando, la iglesia estaba trabajando, la iglesia se estaba moviendo. Sin embargo, esas obras no eran acordes a los estándares de Dios. Y me llamó mucho la atención porque la palabra perfecto, ¿verdad? En el griego significa de acuerdo a los estándares de Dios. Entonces, esto me lleva a pensar de que yo puedo en algún momento estar haciendo una actividad y recibir la felicitación suya. Excelente lo que estás haciendo. Pero yo no tengo que buscar que alguien más me apruebe acá en esta tierra. Sí. Entonces debemos de buscar que las obras que vamos a hacer, en este caso, sean perfectas. En otras palabras, que sean aprobadas por el Señor. Ahora, en este punto de reflexión, quiero hacer el primer punto de reflexión. Pastor Lander, como pastores y como líderes en la iglesia, necesariamente tenemos que buscar al Espíritu de Dios, quien nos guía, nos fortalece, es el que revitaliza la iglesia, Así es el que anima, es el que orienta, es el que nos da vida. Ahora,
en todo proyecto que se emprende, esa debiera ser la regla. Para llenar los estándares de Dios, tenemos que buscar la voluntad de Dios, porque ¿qué hacer? Hay mucho. Que hacer hay mucho, por supuesto. ¿Será que es eso la necesidad que Dios quiere? Es ahí donde tenemos que preguntarnos. Porque puede ser que estemos haciendo una obra, pero que no es la voluntad de Dios. Voy a colocarle un ejemplo, perdón, pero voy a colocarle un ejemplo, ¿verdad? Nosotros como denominación muchas veces decimos, bueno, vamos a hacer una campaña evangelística este mes que viene. No estoy en contra de predicar la palabra del Señor, ese es un mandato, ¿verdad? Sí. Hay que predicar. Ahora, ¿es la forma de hacerlo? Esa es la forma que Dios me indicó a mí en oración, que es lo que voy a hacer en este tiempo. Entonces, son cosas sencillas, pero muy, muy esenciales, como usted lo menciona. Cada decisión que nosotros tomemos, ¿verdad?, dentro de la iglesia debe de ir inspirada por el Espíritu Santo para que tenga la aprobación de Dios. Y es interesante porque las obras no eran perfectas. Sí. Cabal, lo que mencionabas muy atinadamente, no estaban de acuerdo a los estándares, a los estándares de Dios. Y yo creo que si hacemos un análisis, Pastor Lander, ¿cómo evaluamos el mover de la iglesia a nivel general? ¿Cómo lo evaluamos? Las obras, un 50% sí están bajo los estándares de Dios, otros 50% no están y hay que reevaluar, redireccionar. ¿Cómo evalúas en sí la iglesia en general, tomando este punto de partida? Que estaban haciendo una obra, no estaba malo, pero no estaban redireccionadas a la voluntad de Dios. Bueno, yo creo que el primer punto acá es sentarnos, ¿verdad? Es sentarnos y evaluar todo lo que estamos haciendo y a la par, ¿verdad?, colocarle, bueno, esto me lo indicó Dios que lo hiciera, o es funcional, no, o es funcional. Mire, hay muchas cosas que pueden ser funcionales, hay muchas cosas que pueden ser funcionales, pero el punto, por ejemplo, acá de la iglesia es si esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Si eso es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. El problema con nosotros muchas veces es que nos encontramos haciendo muchas actividades sin la aprobación de Dios, pero al final terminamos, pero cumplimos, hicimos esto, hicimos lo otro. Y nos llenamos nosotros de satisfacción personal, pero ¿qué está diciendo Dios de eso? Sí. Voy a hacerte una pregunta y la vas a responder en el siguiente segmento por factor tiempo. Y la pregunta es, ¿qué pensás de las iglesias que tienen culto de lunes a domingo? Después de este corte y al regresar vamos a dar respuesta a esa interrogante. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Mi nombre es Lander Leonel Ramírez Maldonado y en el programa abordamos el mensaje a la iglesia de Sardis. Quisiera leerles en esta oportunidad un versículo que encontramos en el capítulo 3, versículo 4, en donde la Biblia dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Quiero rescatar de este versículo dos palabras que me llaman mucho la atención. En primer lugar, ese verbo y andarán conmigo. Quiero mencionar en primer lugar, ¿verdad?, que ese término andarán conmigo hace referencia a un tiempo futuro donde aquellas personas que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios disfrutarán de la presencia misma de su Salvador. Usted y yo, estimado hermano, que tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón, estamos esperando la venida del Señor, ¿verdad?, por su iglesia, y estaremos con Él, dice el apóstol Juan, en el cielo y disfrutaremos por toda una eternidad. Así de que este verbo andarán hace referencia a esa esperanza futura de la que disfrutaremos si le somos fieles al Señor. En segundo lugar, dice andarán conmigo. Ese término conmigo me llama mucho la atención también, estimados hermanos, porque hace alusión en primer lugar a una comunión íntima y muy personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia de Sardis había perdido esa comunión íntima. La iglesia de Sardis había perdido, ¿verdad?, esa comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero invitarle para que usted reflexione el día de hoy y no pueda perder esa reflexión y esa relación maravillosa que Dios nos permite
a través de su Hijo Jesucristo tener con Él. Y en tercer y último lugar, quiero mencionar que el versículo también dice que andarán conmigo en vestiduras blancas. La palabra blanco acá hace referencia a la pureza de vida, hace referencia a la santidad. Yo quiero animarle para que usted viva siempre en santidad y en pureza, porque la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Nos bendice que usted sea parte del programa Punto de Reflexión. Hemos hecho puntos de reflexión en el segmento anterior y hay una interrogante con nuestro invitado acá presente que nos está apoyando, lo cual valoramos mucho tu respuesta a esta invitación que te hiciéramos hace unos días para participar de la serie Las 7 Iglesias del Apocalipsis. Estamos hablando de que las obras se estaban haciendo, pero no estaban acorde a los estándares de Dios. ¿Qué pensás de la iglesia o de las iglesias donde tienen cultos de lunes a domingo y pareciera que está viva? Pareciera. Pero el mensaje de la iglesia Sardis es: pero estás muerta. Pero estás muerta, sí. Tremendo la palabra. No, exacto. Bueno, yo creo que al comentar este punto, hermano Marvin, lo hacemos con mucho respeto para nuestra audiencia. Sí, definitivamente. Con mucho respeto ahora para las iglesias también. Pero creo que es más una tradición que se nos quedó, ¿verdad?, arraigada desde hace muchos años. Por ejemplo, si pensamos, ¿verdad?, que hay culto de lunes a domingo, nuestras iglesias solo son iglesias de un pastor. Sí. Y hemos aprendido, ¿verdad?, a lo largo de la vida de estar estudiando que para poder elaborar un mensaje, alguien nos decía en una oportunidad: mire, son mínimo 8 horas. Hace algunos meses una persona nos decía: no, ahora son 25. Entonces, cuando podemos nosotros, ¿verdad?, unir toda esa información, podemos decir que al final la iglesia solamente estamos en un activismo. Sí. Porque el pastor le toca predicar. Eso solo viendo desde el punto del pastor. Ajá. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la familia, no hay tiempo. Trabajamos, ¿verdad?, desde las 8 o 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, llegamos corriendo, no tenemos tiempo de familia. Entonces, ¿qué es más importante? Sí. Y voy a poner otro ejemplo también con relación a esto que estamos hablando. Últimamente se nos ha llamado a capacitar a nuevo liderazgo. Pero si no hay un día, no se apertura un nuevo día, porque cuando una costumbre se vuelve ley es bastante complicado. Así es. O por ejemplo, piden un culto. Un ejemplo, un domingo hay un amigo que se quiere entregar a Cristo y está pidiendo un culto a la familia. Sí, dicen los líderes, pero los domingos no se cierra el templo. Él tiene que esperar. Bueno, en eso se muere, en eso se le pone duro el corazón. Entonces yo creo que aplica también. Tus obras no son perfectas delante de Dios. Exacto. Entonces hay un activismo, pero que hay que reevaluar. Yo creo que ese sería el punto de reflexión, Pastor Lander, reevaluar. ¿Qué está acorde a la voluntad de Dios? Pero ahí sí que meternos a orar delante del Señor, tomar la Biblia, las estrategias, qué es lo que más conviene. Y yo creo que estamos llegando a ese punto de reevaluar lo que se le llama en administración una reingeniería. Reingeniería, exacto. Administrativa y eclesiástica, para ver qué es lo que conviene mejor y alinear las actividades a los estándares de Dios. Sí, tal vez un dato muy interesante, hermano Marvin, me recordaba mientras usted decía eso, ¿verdad? Trabajar bajo los estándares y bajo la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. Bueno, el año pasado todavía estábamos nosotros de pastores en la iglesia Amigos de Concepción Las Minas, y cuando nosotros llegamos allá, pues no encontramos más que 8 o 12 hermanos, ¿verdad? Por el tiempo de pandemia y todo lo que se dio. Y orando, ¿verdad? Ayunábamos todas las semanas. Nosotros solamente teníamos servicio los jueves, se reestructuró eso, los jueves de enseñanza y los domingos por la mañana, ¿verdad? Entonces, ¿pero en qué nos benefició eso? En que la pastoral, ¿verdad?, tenía más tiempo para visitar y para predicar, y los hermanos tenían más tiempo para convivir. Ahora, solo para cerrar ese punto. Sí. El año pasado que nosotros nos venimos, la iglesia se quedó con 168 personas. ¿Lo hice yo? No.
fue Dios, Sí, ¿verdad? sí. A través del tiempo de oración, a través del tiempo de ayuno, a través de la búsqueda de Él. Entonces, yo creo que cuando nosotros nos conectamos con Dios, ¿verdad? Entonces va a haber mucho mayor resultado de lo que en algún momento podemos esperar. Y en este sentido, también dentro de ese mensaje, el verso 3, esta iglesia tenía presente algo que Dios les había dicho en el pasado. Y nosotros somos bien olvidadizos, muy olvidadizos. Porque hay parámetros que Dios establece. Y claro, el mensaje de Dios no cambia. La Biblia, los principios, los mandatos del Señor. Pero el verso 3 dice de la siguiente manera: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces acuérdate. Acuérdate. Esa palabra acuérdate. Como hijos de Dios, como iglesia, se nos tiene que recordar cómo fue el fundamento de la iglesia. Y a través del desarrollo, como por ejemplo el libro de los Hechos, cómo es que se desarrolla el crecimiento de la iglesia. Para mí ahí está la base del crecimiento que tanto soñamos los pastores, los líderes, los concilios. Y entonces hay una palabra que me llama la atención, Pastor Lander, en el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Sí, esa es una acción personal, ¿verdad? Por lo general siempre estamos pensando, mira, ahí me recordás que dejé tal cosa puesta allá, ¿verdad? Sin embargo, acá esa expresión acuérdate, ¿verdad? Es básicamente hace responsable al mismo ser humano, en este caso a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Entonces, ellos tenían la responsabilidad de acordarse de todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había dicho, pero también tenían la responsabilidad de arrepentirse. Entonces, todo lo anterior, ¿verdad?, les iba a ayudar a tener un cambio de mentalidad. Por eso aparece el término arrepiéntete, ¿verdad? Y el asunto es que las obras que no estaban de acuerdo a los estándares, voy a utilizar tu terminología, estándares de Dios, y acuérdate nos lleva al punto del verso 1, porque dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y estás muerto. El asunto aquí es que hay cristianos, ¿y cómo está usted? Yo estoy bien. Viera que yo estoy bien entregado a las cosas de Dios, pero todo el mundo sabe que ese hermano no está bien. No sé si te has encontrado con personas así. Yo personalmente me he encontrado con gente bla, 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 que habla de sí mismo en la condición espiritual, se hacen un nombre espiritual, pero toda la iglesia, él se jacta, pero al final el hermano no está bien alineado a la voluntad de Dios. No sé si te ha pasado así, pero yo conozco personas, algunas personas de ese nivel que piensan que por ir a la iglesia, porque van todos los días, se han hecho un nombre, pero la sentencia del Señor es que están muertos. Están muertos. Sí, de hecho, la expresión, ¿verdad? Tienes un nombre, es, por ejemplo, yo llego a una iglesia, esa es la idea, ¿verdad? Y veo que la iglesia está trabajando bien, que hay hermanos por aquí, que hay hermanos por allá. Y uno puede decir, qué iglesia tan bonita, ¿verdad? Tan unida, tan tan activa en muchas cosas. Y en ese sentido, pues ellos están creando un nombre de que es una iglesia muy bonita y muy próspera y muy activa. Sin embargo, volvemos al punto anterior, ¿verdad? Eso no es garantía de que realmente una iglesia esté viva, esté directamente en comunión con el Señor, ¿verdad? Una de las cosas que yo noto también, hermano Lander, es que, por ejemplo, hablando de iglesia, porque el mensaje es a la iglesia, y los pastores de igual manera es un punto de reflexión también, porque el anhelo de uno es el crecimiento de la obra. Creo que en el corazón de todo pastor es eso. Pero al final, en las 7 iglesias o en la mayoría de iglesias notamos un remanente. Sí. O sea, hay cantidad, pero calidad es un porcentaje mínimo, lo que nosotros le llamamos en la Biblia remanente. Y lo enfatiza el mensaje porque dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, hermano Lander, en la teología, ¿qué será que siempre hay un grupito? Remanente en este caso, pero tienes unas pocas personas. Bonito fuera, tienes muchas personas. Pero en este caso, otra vez, un remanente. Yo creo que eso pues descansa en 2 cosas, ¿verdad? En primer lugar, en la misma decisión del ser humano. Porque incluso Jesús, ¿verdad?, lo mencionó en los evangelios. Cuando en algún momento pues todos van a decir, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, si en tu nombre y lo demás, y Él les va a decir, no los conozco, ¿verdad?
porque sí va a haber mucha gente, Sí. pero realmente van a ser pocos los que van a disfrutar de la presencia del Señor. Lo mismo sucede en la historia de Elías, ¿verdad? Hay 7 rodillas que no se han doblegado y él creía que toda la nación estaba ahí. Sí, sí. Entonces yo creo que en medio de un cristianismo de acuerdo a mi... Nominal. nominal, ¿verdad? De acuerdo a mi forma de ver, hay gente que está tratando de vivir los estándares de Dios. Y eso podemos notarlo, como pastores lo notamos, que hay personas fieles, hay personas que manifiestan una vida digna, tal como dice la palabra de Dios, en donde edifican, en donde aportan, en donde animan, donde están presentes, donde están orando, donde están siempre animando. Pero también hay un grupo donde ha costado con relación al avance de la obra del Señor. Así que notamos que había un grupito, era una iglesia que se había hecho un nombre pero que estaba muerta, y que al final hay un grupo que no se habían manchado, según la palabra de Dios. Y yo creo que eso es al final lo que el Señor ve. Ese grupo, ese remanente, las iglesias en forma general, siempre hay un grupito fiel. Seamos parte de ese remanente para que estemos alineados a los estándares de Dios. No se vaya, quédese con nosotros porque venimos a los puntos de reflexión con relación a la iglesia de Sardis. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, Señor.
Dios los bendiga. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Me encuentro con el invitado de la semana, Pastor Lander Ramírez, actualmente director del Seminario Teológico Amigos Berea en la ciudad de Chiquimula. Hay un punto bien importante, delicado, y hay que tratarlo directamente. Verso 5 con relación al mensaje de Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La gran pregunta es, ¿puede Dios borrar a alguien del libro de la vida? Es decir, entregó su vida a Cristo, perseveró, le pasó, me imagino, como la iglesia de Sardis, que comenzó con los 7 espíritus, el Espíritu de Dios dándole vitalidad. Se hizo un nombre, pero se apartó de la comunión con Dios y llegó a ser una iglesia muerta. Pregunto, ¿alguien puede ser borrado del libro de la vida? O mejor dicho, directamente perder su salvación. Bueno, eso es importante mencionarlo incluso desde el punto de vista de la historia, ¿verdad? Ajá. Porque las comunidades judías y también, por ejemplo, las romanas y griegas, ¿verdad?, tenían establecido ciertas normas. Uh-huh. Y todas aquellas personas que pertenecían a esa comunidad estaban en un listado. Uh-huh. Cuando esa persona, ¿verdad?, violentaba una de las leyes de esa comunidad, automáticamente eran borrados del listado y expulsados de la comunidad. Como RENAP. Exacto. El ¿verdad? registro. El registro de las personas eran borrados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces perdían toda conexión con la comunidad. Y los derechos. Los derechos. Entonces, estar en el libro de la vida es un derecho que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y en el versículo 4, la Biblia nos da las condiciones para permanecer ahí. El que permaneciere, dice, el que venza, ¿verdad? Uh-huh. Y el que se vista de vestiduras Sí. blancas. Entonces, si yo no venzo, si yo no permanezco, y si yo no estoy vestido de vestiduras blancas, entonces por supuesto voy a perder mi salvación. Mi El descuido. El descuido. Voy, ¿verdad?, a perder ese maravilloso privilegio de que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Qué podemos decir? Porque estamos hablando de aspectos teológicos, una vez salvo y para siempre salvo. Ya te imaginas la teología a la cual me estoy refiriendo, porque alguien dice, bueno, está elegido, está señalado, predestinado desde antes de la fundación del mundo, y cuando llegue el momento de su conversión, al final podrá hacer 1000 cosas, pero él regresará o vivirá en un momento final, siempre bajo la gracia de Cristo. Bueno, de hecho, la gracia de Dios está para toda la humanidad, pero Dios ha establecido normas para vivir bajo esa gracia. Uh-huh. Dios ha, por supuesto, ¿verdad?, en su soberanía, le ha dado la oportunidad, voy a utilizar este término, ha predestinado a toda la humanidad para que fuese salvo. Correcto. Pero el ser humano es el que decide, ¿verdad? Y en la Biblia hay muchos pasajes que nos enseñan de que yo puedo perder mi salvación. Vayamos a San Juan capítulo 15, que nos ilustra, ¿verdad?, de la vid verdadera y el pámpano. Sí. Y aquel que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Voy a perder mi salvación, ¿verdad? En ese sentido, la teología y muy puntualmente la Escritura nos está mencionando a no descuidarnos, A no descuidarnos. a perseverar, mantener las vestiduras blancas como este remanente en Sardis, porque había un derecho en el contexto histórico de la cultura griega, romana, como bien lo decías, un derecho como todo ciudadano, igual que RENAP, somos parte de la ciudadanía guatemalteca, donde gozamos de todos los derechos constitucionales. Así es. Pero que de alguna manera también hay cierta responsabilidad. En este caso somos llamados a perseverar, a quitarnos más ese nombre de que estamos vivos y ser más realistas. Si no estamos bien y no estamos acordes a la voluntad de Dios, la Biblia nos habla directamente, arrepiéntete. Y ese creo que es el punto importante que mencionabas. O sea, el arrepentirse y la opción de que Dios nos deja para que nos volvamos a Él, creo que eso no se ha perdido, siempre está permanente. Exacto. De hecho, ¿verdad?, Dios está tratando con todo el ser humano en este momento, ¿verdad?, hablando a través de una y otra forma, pero el punto principal que abre el camino realmente al goce, ¿verdad?, de la salvación es el arrepentimiento. El hombre puede pasar toda la vida escuchando de la gracia de Dios, pero si no se arrepiente, no va a disfrutar de esa bendición, ¿verdad? Entonces, ese es un punto muy importante en la vida del ser humano. Muchísimas gracias, Pastor Lander. Unas palabras finales, se nos terminó el tiempo, pero un punto de reflexión o un mensaje final para la audiencia.
Muy bien, solamente quisiera concluir, ¿verdad?, de todo lo que hemos dicho acerca de esta iglesia. Creo que tiene en algún momento aplicación para nosotros también. Yo invitaría a todos nuestros televidentes a reevaluar su vida espiritual, ¿verdad? El hecho de que estemos activando y estemos haciendo muchas cosas no es sinónimo de estar vivos espiritualmente, porque muchos oran, muchos ofrendan, muchos diezman, muchos están haciendo muchas actividades, pero han descuidado su relación personal con el Señor. O como se le dijera a la iglesia de Éfeso, han perdido su primer amor. Gracias, hermano Lander, por aceptar la invitación. Dios los bendiga a cada uno por su fina sintonía. Si Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Bendiciones para todos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.